Hola, esperando que tengan un muy buen día. Soy Pedro Brito y esta es la primera clase grabada de física acústica. En este caso, la clase hoy día consistirá solo en ver algunos conceptos básicos con los que abarcaremos el resto del curso. La primera introducción, ¿cierto?, tiene que ver con cómo se produce el sonido. El sonido se produce por una vibración de partículas. En este caso está representado por este GIF animado, donde la partícula de aire está representada por este elemento de masa m y un resorte que tiene una constante de elasticidad K. El que lo haga más elástico quiere decir que lo que hace la partícula m es traspasar energía a la siguiente partícula a través del resorte K. Lo hace vibrando en torno a una posición, ¿ya? En este caso vamos a hablar de posición de reposo. Cuando la partícula se queda quieta, está en una posición cero. Entonces, lo único que hace es traspasar energía a la siguiente partícula, luego esa partícula le pasa energía a la siguiente y así se va transportando la energía sonora que nosotros percibimos, vale la redundancia, como un sonido. ¿Cuáles son los elementos que están involucrados al momento de la producción del sonido? Básicamente nosotros vamos a ver tres elementos. Un receptor, que puede ser una persona, y que de ahora en adelante yo lo voy a representar con un micrófono y este va a ser nuestro símbolo, ¿ya? Una fuente sonora, que puede ser un parlante, que yo lo voy a representar de esta manera, y un medio que pueda transportar esa energía sonora. En este caso, para nosotros, el medio es el aire, un medio gaseoso. Puede ser un medio gaseoso, líquido, sólido, ¿ya? El sonido se puede transportar por medio de esos tres elementos, pero nosotros generalmente vamos a usar el aire. El concepto de vibración, que es el que más vamos a usar en esta unidad, es un movimiento oscilatorio. Como dice aquí, un movimiento oscilatorio que realizan los cuerpos elásticos. El concepto de elástico o elasticidad quiere decir que un cuerpo se puede deformar y volver a su forma original cuando le hemos sacado la fuerza que está involucrada en ese movimiento. Entonces, el movimiento oscilatorio que realizan los cuerpos elásticos es cuando actúa una fuerza y los saca de su posición de equilibrio o posición de reposo relativo, en este caso por el sistema, o como ejemplo, el sistema masa-resorte. Para el caso de un sistema masa-resorte, por ejemplo el que tenemos acá, la posición de equilibrio sería esta línea verde, la que me indica que es la posición donde el resorte y la masa no se mueven, permanecen estáticos. ¿Ya? Para nosotros esto es nuestra posición cero. Entonces, si yo estiro la masa y la hago oscilar, esta sube y baja en torno a una posición de equilibrio. Este movimiento es una vibración. Entonces, se mueve en torno a una posición de equilibrio. Si yo al resorte lo suelto, ¿ya? Lo estoy deformando aquí, ¿cierto? Y ahora lo suelto, en algún instante va a tender a llegar a su posición de equilibrio. Eso quiere decir que el resorte es elástico. Si el resorte yo lo estiro y no se mueve, ¿ya? En este caso sí se mueve. Si lo estiro y no se mueve, permanece quieto, quiere decir que el resorte deja de ser elástico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le aplicamos mucha fuerza. Para el caso de un péndulo, la posición de equilibrio sería esta. ¿Ya? Esa sería mi posición de equilibrio. Y el hecho de que este péndulo se mueva en torno a esta posición de equilibrio, que es esta línea azul, ¿ya? Eso quiere decir que el péndulo está vibrando. ¿Ya? En este caso no hablamos de elasticidad para el caso del péndulo, pero sí existe una vibración. Como ya decíamos, la elasticidad es la propiedad que posee un cuerpo de volver a su posición de equilibrio o de reposo cuando una fuerza lo ha sacado de esta posición de equilibrio, ¿ya? Que es lo que ya mencionábamos. Vamos a otro concepto, amplitud.
La amplitud es en términos de movimiento, la distancia recorrida, ya, que alcanza un cuerpo. Volvamos al ejemplo de nuestro resorte. La amplitud, por ejemplo, si yo lo muevo hasta este punto, eso es una amplitud, ¿ya? Si yo lo hago oscilar y coloco una regla, la posición a la que está llegando o la posición que se está recorriendo este sistema masa resorte, la distancia que recorre, son amplitudes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo le coloco pausa por ahí, la amplitud alcanzada es la distancia recorrida entre la línea de reposo y el punto en el que está, ¿ya? De aquí derivamos otro concepto: amplitud máxima, amplitud peak. Es el desplazamiento máximo que experimenta la partícula. En este caso, para nuestro sistema masa resorte, ¿ya? El máximo lo vamos a colocar en lento para alcanzar a ver dónde alcanza el máximo. Ahí alcanzó el máximo porque se estiró y después comienza a devolver. Entonces esta sería la amplitud máxima, ¿ya? Si yo lo mido con la regla, sería la distancia que hay entre el punto de reposo y el punto de máximo estiramiento, en este caso 20 centímetros. Si yo lo mido en el sentido contrario, debería alcanzar aproximadamente de nuevo los 20 centímetros. Ahí se comprime el máximo y después se comienza a devolver. Pero ¿qué ocurre con el péndulo? El péndulo también tiene una amplitud máxima. Aquí las amplitudes son todas las distancias. Vamos a medirlo con respecto al eje X. No puedo girar la regla, ¿ya? Pero con respecto al eje X es la distancia que hay entre la posición de reposo y el punto donde está el péndulo. Si yo lo estiro desde acá, este sería mi amplitud máxima, porque esa es la distancia máxima que va a alcanzar. Si yo lo suelto, el péndulo va a llegar hasta donde tengo la punta del mouse. No va a sobrepasar esa distancia. Por el otro lado, también tengo una amplitud máxima. Entonces, amplitud máxima sería la distancia máxima, ¿cierto?, que alcanza el sistema al momento de oscilar. Desde el punto de vista gráfico, cuando hacemos un sistema oscilatorio, estos son los tipos de gráficas que vamos a tener: gráficas senoidales y cosenoidales, donde podemos obtener varias informaciones. Una de ellas es la amplitud máxima. Como ya les decía, la amplitud máxima es la distancia máxima recorrida, corresponde a ese punto. Esa es la amplitud máxima. Como se dan cuenta, aquí tengo el eje cartesiano YX, y ya sabemos que en los ejes cartesianos tenemos números positivos y negativos. Esta sería la amplitud máxima positiva, pero la partícula se sigue moviendo y llega a un punto máximo negativo. Luego se sigue moviendo, llega a un punto máximo positivo y se vuelve a repetir la historia. En este caso, el péndulo veámoslo con el sistema masa resorte. Tendríamos la posición máxima positiva. Aquí estoy en la posición máxima positiva. Me estoy moviendo y llego a la posición máxima negativa. Me sigo moviendo. Vamos a achicar un poco. Veamos el ejemplo con nuestro sistema masa resorte. Ya, ahí le coloco pausa. Tenemos amplitud máxima positiva. Estoy en este punto donde tengo aquí el mouse, ¿ya? Máxima positiva. Comienzo a moverme. Estoy bajando. Llego a la máxima negativa. Comienzo a subir. Llego a máxima positiva. Comienzo a bajar. Máxima negativa. Y se repite esto nuevamente. Alguien preguntará: ¿y qué pasa con el péndulo? Veamos con el péndulo. Vamos a colocarlo aquí que se mueva lento. Lo colocamos en lento. Ahí llegamos al máximo. Tengo máximo positivo. Si le coloco play, comienzo a bajar lentamente. Llegué a la posición de reposo. Paso al lado negativo, llegué al lado máximo negativo, me comienzo a mover hacia el lado positivo, voy a llegar todavía, ahí llegué al máximo positivo, bajo lentamente,
llego al máximo negativo y se repite nuevamente la historia. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener en términos de amplitud. ¿Qué pasa ahora con los puntos intermedios? Estos puntos que estoy marcando acá al azar, todos estos puntos intermedios son amplitud. ¿Ya? Amplitud cualquiera, no tienen un nombre específico. Amplitud, que puede ser máxima, positiva, ¿cierto? Que es un término particular. El valor máximo solamente ocurre en estos puntos, ¿ya? Pero la amplitud en general puede estar entre medio, ¿ya? Entre medio. Así que estos valores le llamamos solamente amplitud. Ahora, estoy hablando de amplitud en general. Ojo con esto. La amplitud puede tener cualquier unidad de medición. Va a depender de qué cosas estamos midiendo. Por ejemplo, en el caso de el sistema masa-resorte que les mostraba hace un rato y el caso del péndulo, estos dos estábamos midiendo distancia. Por lo tanto, la amplitud será distancia medida en metros. Pero ¿qué pasa si estoy midiendo velocidad? Esto puede ser claramente un gráfico de velocidad. Por lo tanto, este gráfico de velocidad va a estar medido en metros dividido por segundos. Si es un gráfico de aceleración, amplitudes, ¿cierto? Serán metros dividido por segundo al cuadrado. Entonces va a depender de lo que estemos midiendo. En este caso estamos midiendo distancia, ¿ya? Pero la amplitud puede tener cualquier nombre. Puede ser decibeles, unidad de decibel, ¿ya? Puede ser unidad de potencia, unidad de intensidad, unidad de posición, de velocidad, etc. Puede ser cualquier cosa. La amplitud es algo genérico. Como ya les mencionaba, ¿cuáles son las unidades de las amplitudes más conocidas? Metros, metros sobre segundo, que es la de velocidad. Decibel, que es la de niveles, nivel de presión, nivel de intensidad, niveles acústicos básicamente. La presión se mide en newton partido por metro cuadrado. La intensidad se mide en potencia, en watts partido por metro cuadrado, potencia dividido por metro cuadrado, y la potencia se mide en watts. Entonces ahí tenemos varios ejemplos de distintas amplitudes. Va a depender de qué estemos midiendo. Ahora, posición de equilibrio. La posición de equilibrio básicamente es la posición en que la partícula pasa por la posición cero, ¿ya? Por la posición de equilibrio. En este caso, volvamos a nuestro ejemplo del sistema masa-resorte. Cada vez que pase por cero, estoy aquí, va subiendo, baja, paso por cero, estoy acá, va a subir nuevamente, paso por cero, estoy aquí. Entonces, cada vez que pase por la posición de reposo, eso es equilibrio, ¿ya? Esa es la posición de equilibrio. Posición de equilibrio es lo mismo que la posición de reposo. Cada vez, en términos de gráficos, cada vez que pase por cero, eso representa la posición de equilibrio, ¿ya? Lo mismo ocurre para el péndulo. Cuando esto esté oscilando y pase por cero, está pasando por la posición de equilibrio o de reposo. Frecuencia. La frecuencia no es nada más que el número de ciclos dividido por un tiempo. Veamos un ejemplo. Volvamos a nuestro sistema masa-resorte. Veamos ahora, antes de definir específicamente frecuencia, vamos a definir qué es lo que es un ciclo. Un ciclo es una ida y una vuelta de nuestro sistema. En este caso, por ejemplo, aquí está una ida y una vuelta. Ahí tengo un ciclo. Gráficamente, ¿qué es lo que es un ciclo? Un ciclo sería esto. Ahí tengo una ida y una vuelta. ¿Qué pasa si el gráfico es al revés? ¿Qué pasa si el gráfico parte desde arriba? Aquí también tengo un ciclo. Parto desde arriba y llego a la posición máxima, ¿ya? Pero en términos de movimiento es una ida, una vuelta. En este caso, esta sería el punto inicial y el punto final. Para que complete un ciclo es cuando se comienza a repetir nuevamente la misma gráfica, ¿ok?
Entonces, si nosotros colocamos nuestro sistema, aquí podemos contar, ¿cierto?, número de ciclos. Contemos número de ciclos y midamos al tiro el tiempo. Voy a poner play cuando esto llegue a 0. Play, y estoy contando. Un ciclo, baja, sube, vuelve al punto de partida, 2 ciclos, baja, sube, 3 ciclos, y coloco, en este caso tomé el 3 de manera aleatoria. Ustedes pueden seguir contando, pero lo que obtuvimos aquí es que en 3 ciclos se demoró 2.46 segundos. Entonces la frecuencia se define como número de ciclos 3 dividido 2,46 segundos. Por lo tanto, la frecuencia, si ustedes ingresan los datos a la calculadora, es de 1,2195. Estoy anotando todos los decimales. Y su unidad es el Hertz. Es la unidad que más vamos a ocupar. O si ustedes lo quieren escribir 1 sobre segundos, también pueden. Generalmente los resultados los vamos a escribir con 3 cifras significativas. O vamos a usar 3 decimales en realidad, mejor. 3 decimales siempre. Entonces, el 5, como en este caso vamos a generar una aproximación, esto nos va a quedar 220 Hz. 1,220 Hz. Esa es la frecuencia de oscilación del ejemplo anterior. Veamos qué es lo que pasa con el péndulo. El péndulo, al contar 3 ciclos, no necesariamente vamos a tener la misma frecuencia. Vamos a esperar que llegue al punto máximo y vamos a cronometrar. Play, está contando, partió desde arriba, llega al punto máximo, se devuelve y aquí tengo un ciclo. Vamos nuevamente. Se devuelve. 2 ciclos. Una ida más y una vuelta más y paramos el cronómetro. Ahí se acerca. 3 ciclos. Y contamos, si se dan cuenta, con 3 ciclos se demoró 5.27 segundos. Entonces, para el péndulo, tenemos que la frecuencia son 3 ciclos dividido 5,27. Y 3 dividido 5,27 nos da 0,569 Hz. Si se dan cuenta, va a depender de las condiciones la frecuencia que tengamos. Pero frecuencia es número de ciclos dividido por tiempo. Entonces, frecuencia es el número de veces que en un segundo una partícula o cuerpo pasa por una misma posición en el mismo sentido. Es decir, representa la cantidad de oscilaciones o ciclos por segundo de una onda. Es decir, cuántas veces pasó en un tiempo determinado. Su unidad, como ya lo dije, es el Hertz o ciclos dividido por segundo. Periodo. Es muy parecido a la frecuencia, pero el periodo contamos tiempo, ¿ya? Y se define como el tiempo necesario para que una onda pueda completar un ciclo, volviendo a repetir el mismo recorrido. Debemos recordar que el periodo es básicamente cuánto tarda un fenómeno en repetirse. En este caso, cuánto tarda el péndulo en volver a la misma posición, o cuánto tarda el sistema masa-resorte en volver a la misma posición. Y se define como el inverso de la frecuencia. ¿Ya? Vamos a anotarlo acá. El periodo lo denotamos con la letra T mayúscula porque la letra T minúscula es cualquier otro tiempo, pero el periodo es uno solo y se define como 1 dividido por la frecuencia. Otra forma de calcularlo es tiempo dividido número de oscilaciones.
tomemos el ejemplo anterior y volvamos a medir. En este caso ya sabíamos que para el péndulo 3 oscilaciones son 5,27 segundos. Para el péndulo dijimos que 5,27 segundos dividido 3 oscilaciones. Por lo tanto, el periodo es de 1,757 segundos. La unidad, como el periodo es una unidad de tiempo, la vamos a medir en segundos. Comprobemos para el caso del péndulo si ese es el periodo. Eso quiere decir que una oscilación se tiene que demorar 1,57 segundos. Veamos, volvamos a 0, comenzamos a medir cuando llega el máximo, medimos, vamos a esperar que vuelva, se está acercando al máximo y vamos a detener. Detenemos. Si se dan cuenta, es aproximadamente 1,7. Ya hay un error en que yo haga el clic, pero es muy parecido a este valor. ¿Ya? Volvamos a medir, comenzamos a medir nuevamente, va, ahora se devuelve, tiene que llegar acá al máximo, 1,66. Pero como les digo, también influye el error en que yo haga el clic, pero aproximadamente 1,7 segundos. Veamos el sistema masa-resorte. Decíamos que con 3 oscilaciones demoró 2,46 segundos. Tenemos que el periodo 2,46 segundos dividido 3 nos da un periodo de 0,82 segundos. Por lo tanto, si volvemos a medir el periodo del sistema masa-resorte, nos tiene que dar 0,82. Veamos. Presionamos. Va a volver. Y si se dan cuenta, nos da aproximadamente casi 0,8 segundos, que es muy parecido al resultado que tenemos acá. Así que el cálculo, como ya podemos ver, lo podemos hacer de manera teórica y también midiendo, que es lo que vamos a hacer en laboratorio básicamente. Una de las cosas que se les va a pedir en laboratorio es que puedan medir oscilaciones de un sistema masa-resorte. Ahora, desde el punto de vista gráfico, podemos identificar el periodo, ¿ya?, solo mirando la gráfica. Imaginemos que esta es la gráfica del sistema masa-resorte. El periodo no es nada más que el tiempo. Recuerden que aquí en el eje X tengo el tiempo y en el eje Y la amplitud, que para nuestro caso va a ser la posición en el eje X. ¿Ya? Se mueve en el eje X. Eso es lo que vamos a asumir por ahora. Entonces, el periodo es el tiempo que demora en repetirse el evento. Eso quiere decir que partió desde 0, subió, bajó, llegó a los valores negativos y volvió a 0. Volvió a la posición de reposo en este caso. De aquí en adelante, si ustedes se dan cuenta, se vuelve a repetir exactamente lo mismo. Por lo tanto, el periodo es esta distancia, lo que está marcando esta flecha. Si nosotros medimos estas subdivisiones como 1, supongamos que cada subdivisión es 1 segundo. 5, 6, 7, 8. Se van a dar cuenta que aquí el periodo para este ejemplo son 8 segundos. Alguien puede decir, pero yo quiero medirlo desde otro punto. Ok, midámoslo desde el máximo. Si yo mido desde aquí, esto baja, vuelve a subir y llega de nuevo al máximo. Por lo tanto, aquí tengo un periodo. Contemos los números. Recordemos aquí, esto partió de 0, así que tendremos aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos. Su resultado sigue siendo 8 segundos. O sea, el periodo no puede cambiar. El periodo siempre es el mismo. Si yo lo quisiera medir, midámoslo desde aquí. Ustedes lo pueden medir desde donde quieran. Si se dan cuenta, aquí parte, subo. No me quedó muy bien la figura, pero se entiende. Si se dan cuenta,
aquí llegó al mismo nivel, es decir, este es el punto de partida en el fondo. Entonces volvemos a contar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso quiere decir que tengo un periodo de 8 segundos. Si se dan cuenta, sigue siendo exactamente lo mismo. Ahora veamos el concepto de frecuencia angular. La frecuencia angular es nada más que la frecuencia con la que gira un objeto o con la que se mueve en torno a un círculo. ¿Ya? Por eso se llama angular. Y que lo que hacemos es transformar un poco las unidades. Para nosotros es simplemente la frecuencia angular, se denomina con la letra griega omega. Su unidad es el radián dividido por segundo. Radián es el ángulo y 1 partido por segundo es la unidad de frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia angular para nosotros siempre es 2pi por f. Apréndanselo de memoria. Esto es como un mantra: omega 2pi por f. Siempre va a ser nuestro valor. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 2pi. ¿Qué vamos a hacer y qué aconsejo yo siempre? Cada vez que utilicemos la calculadora, siempre utilicen el número pi de la calculadora. No ingresen el 3.14 al que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque el valor de pi tiene muchos decimales. Entonces, entre la mayor cantidad de decimales que puedan ocupar, va a ser mejor. Si están usando una calculadora Casio como esta, les recomiendo usar el valor pi que aparece justo en el botón EXP. Ese botón. Entonces, para acceder al número pi deben presionar el botón Shift y luego el botón EXP. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Al presionar el botón Shift le estamos diciendo a la calculadora: voy a presionar una tecla para que usted active todos los botones que tengan el color amarillo sobre la tecla. Es decir, por ejemplo, si en este caso quiero escribir el valor pi, presiono Shift para decirle: voy a usar ese valor y no el valor XP que aparece en la tecla. Y entonces, cada vez que utilicen el valor pi, presionen Shift, XP, y en la pantalla aparece el valor o la letra pi en la pantalla. No aparece un número, ¿ya? Para que puedan trabajar correctamente de esa forma y calcular el número de ondas. Como definición, número de ondas es el número de veces que en un segundo una partícula o cuerpo completa una vuelta en una circunferencia. Se mide en radianes dividido por segundo. Longitud de onda. La longitud de onda es un concepto muy parecido al periodo. ¿Ya? No confundir con esto. Muchos se confunden porque tiene que ver con algo similar. La diferencia es que la longitud de onda es una distancia y la longitud de onda se denomina con la letra griega lambda. Se denomina de esa forma. Dice que es la distancia entre dos puntos consecutivos de la onda que están en igual estado de oscilación o fase, es decir, representa la distancia recorrida por la onda en un periodo. ¿Cómo se calcula? Se calcula como velocidad dividido frecuencia. Supongamos la longitud de onda de un sonido en el aire. La velocidad del sonido en el aire es constante y es aproximadamente 344 metros dividido por segundo. Por ejemplo, para una frecuencia de 100 Hz, la longitud de onda para 100 Hz, 344 dividido 100. Eso nos da como resultado que la longitud de onda para los 100 Hz es de 3,44 metros. Si esto lo viéramos en términos de espacio, la longitud de onda ocupa aproximadamente 3,5 metros de la sala en la que estamos. Es una distancia bastante grande. La longitud de onda de 100 Hz la frecuencia es bastante baja, pero la longitud de onda es bastante grande. Veamos un ejemplo de una frecuencia mucho mayor. ¿Qué pasa para la frecuencia de 1000 Hz? Para la frecuencia de 1000 Hz vamos a tener
que la longitud de onda de 1000 Hz serán 344 metros partido por segundo, que es la rapidez del sonido en el aire, dividido 1000. Y en este caso, la longitud de onda de los 1000 Hz será igual a 0,344 metros. Eso 34,4 centímetros. Eso quiere decir que, imagínense esto, tiene una longitud de onda de 3 metros comparado con una longitud de onda de 34 centímetros. A mayor longitud de onda, menor es la frecuencia. A mayor longitud de onda, menor es la frecuencia. Con esto podemos interpretar que si la longitud de onda sube, eso quiere decir que la frecuencia tiene que ser baja, pero si la frecuencia aumenta, la longitud de onda disminuye. Ahora, ¿cómo identificamos la longitud de onda en un gráfico? En un gráfico vamos a tener el eje X distancia medida en metros, y la amplitud puede ser, supongamos que ahora estamos midiendo sonido, ¿ya? Nivel de presión. La amplitud va a ser nivel de presión medido en decibeles, por ejemplo. Por lo tanto, la longitud de onda es la distancia en la que se comienza a repetir el mismo evento. Entonces subo, bajo, vuelvo, y si se dan cuenta se está repitiendo exactamente lo mismo que vimos con periodo, con la diferencia que aquí tengo distancia y no tiempo. Entonces aquí tengo una longitud de onda. Si yo quisiera medir en este punto, también tengo longitud de onda, porque si se dan cuenta estoy repitiendo nuevamente el gráfico. Estoy llegando al punto de partida, ¿ya? Si lo quisiera medir desde acá hasta acá, también tengo una longitud de onda. Comprobemos. Midamos distancia. Supongamos que ahora cada subdivisión es 1 metro. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. Por lo tanto, tengo una longitud de onda de 8 metros. Si mido acá arriba, recordemos que partimos desde 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. La misma longitud de onda. No puede cambiar si es que estoy analizando el mismo evento. No cambian las condiciones, por lo tanto la longitud de onda se tiene que mantener. Veamos este punto. ¿Ya? Tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí tengo el siguiente punto. 8 metros de longitud de onda. Insisto, la longitud de onda no puede cambiar. Entonces aquí tenemos gran parte de los conceptos ya definidos para empezar a abordar a lo mejor algunos problemas de movimiento armónico simple. En el siguiente video entonces vamos a ver algunos conceptos que nos faltan sobre tipos de ondas, número de ondas, fase, elementos que vamos a tener que identificar de una ecuación, ya que eso es lo que vamos a ver en movimiento armónico simple. Nos vemos entonces en el siguiente video.